En el video anterior les dije que teníamos que entender el concepto de Object Value o objetos de valor en español para comprender un poco este video. Así que vamos a hablar sobre los objetos de valor. También los invito a leer sobre el .NET Microservice Architecture for Containerized Net Applications, el cual es un libro electrónico de Microsoft donde nos explica este y más conceptos cuando orientamos nuestro desarrollo a microservicios. Muy bien. Leamos qué nos dice Microsoft en su documentación oficial de qué es un objeto valor. Las entidades y agregados, que es el enfoque que le estamos dando a nuestro Clean Architecture Project, estamos viendo que las identidades en esenciales para las identidades son requeridas, pero hay muchos objetos y elementos de datos en un sistema que no requieren ninguna identidad ni ningún seguimiento de identidad, como los objetos valor. Entonces, ¿qué es un objeto valor? Un objeto valor puede hacer referencia a otras entidades. Por ejemplo, en una aplicación que genera una ruta que describe cómo ir de un punto a otro, esta ruta sería un objeto valor. Sería una instantánea de puntos en una ruta específica, pero esta ruta sugerida no tendría una identidad, aunque internamente podría hacer referencia a entidades como ciudad, carretera, etc. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista que tenemos un aggregate y múltiples entidades relacionadas a ese aggregate, podemos ver que en una orden podemos tener diferentes atributos y métodos y podemos tener una identidad hija. ¿Ok? Entonces, esa entidad hija también tiene atributos y métodos, pero también podemos tener entidades en donde nos relacionemos uno a uno con ellas, pero no necesariamente tengamos que mapearle una persistencia de datos, sino que más allá de eso nos sirven para complementar o agregar información de valor a lo que sería nuestra entidad aggregate root. Entonces, como vemos en la figura, una entidad suele constar de varios atributos. Y es lo que les mencionaba. La dirección, que es address en este caso, es simplemente un valor complejo compuesto por país, región, calle, ciudad, etc. y no tiene ninguna identidad en este dominio. Pero debe modelarse y tratarse como objeto valor. ¿Y cuáles son las características de ese objeto valor? Sería que hay dos características principales, en los cuales no tienen ninguna identidad y son inmutables. Esto tenemos que entenderlo muy bien. La primera característica es algo muy importante porque los objetos valor deben ser inmutables una vez creado el objeto. Entonces debemos encapsular el comportamiento de ese objeto. Y los objetos valor permiten que podamos hacer algún truco para que tenga algún tema lógico dentro para crearse en sí. Entonces, C# nos regala como una estructura base con una clase abstracta para crear esos objetos valores. Lo podemos ver en ejemplos en esta documentación. Y como vemos, implementa un poco de lo que sería el tema de la interfaz psicotelable, el cual te permite hacer la comparación de estos objetos para que en un futuro tenga todas esas bondades y esos comportamientos como tal. Y al final te crea una clase como esta. Sin embargo, yo lo quiero llevar a un nivel un poco más sencillo utilizando records nada más. Así que nos vamos al código como tal y vamos a irnos a nuestro dominio. Vamos a crear un folder que se llame Value Objects y vamos a crear Value Objects genéricos para la mayoría de dominios que podamos llegar a tener. Por ejemplo, yo que estoy en El Salvador, quiero crear un Value Object para el número de teléfono de los clientes que yo vaya a registrar. Muy bien. Y esos clientes que vaya a registrar van a tener un número de teléfono con un formato predefinido que solo sirve, digamos, en El Salvador. Digamos que porque mi aplicación está orientada para ser usada en este país. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a crear una clase que se llame PhoneNumber. Y voy a crearle el namespace. Le voy a poner domain y le voy a poner value objects. Ok, ahora voy a crear una clase, muy bien, un record parcial que se llama PhoneNumber. Listo. Ahora que ya tengo ese record parcial, lo que voy a hacer es crear una constante que sea default length, ok, y esa la voy a poner con un valor default de 9. Lo siguiente que haré es crear una constante string y le voy a poner pattern.
porque, como decía, este número de teléfono tiene que seguir un patrón para que sea válido dentro de mi país, y ese string lo voy a hacer de la siguiente manera. Le voy a poner un regex que me permita validar el número de teléfono en mi país. Así que escribamos ese regex. Vamos a ver. Si no me equivoco, sería así, donde permita solo dígitos en este punto. Y yo le diga que al permitir solo dígitos y un guión en medio, al final de cuentas eso haga un total de 8 dígitos nada más con el guión en medio por separado. Ok, ahora ya tengo mi regex preparado. Ok, lo siguiente que tengo que hacer es crearle un constructor privado que se llame phone_number y le voy a pasar un valor. Y necesito también crear una propiedad string que se llame value. Y esta va a ser de tipo init, el cual yo no puedo setear desde afuera, sino que me obliga a hacerlo por medio de un constructor. Entonces yo le digo que a esta propiedad value le vamos a pasar ese valor que está ahí. Muy bien, ya tengo preparado toda esta casuística, en donde tengo una constante para definir la longitud máxima de mi valor. Tengo un pattern que me permite definir cuál va a ser la estructura del texto obligatoria que debe tener este value object. Entonces aquí ya le doy un poco de lógica de negocio, ok, que está englobada en mi dominio como debería ser en la mayoría de las partes. Y ahora necesito crear ya lo que sería como ese funcionamiento como tal. Al tener un pattern, lo que debo hacer es crear un método estático parcial que sea tipo regex. Muy bien. Vamos a... Uy, aquí lo comenté. Voy por acá. Voy a ponerle phone_number regex. Muy bien. Y este necesitaría yo sacarlo de system text regular expression. Y le voy a decir que este sea un patrón generado de qué. ¿Y cuál va a ser el patrón? Yo lo voy a sacar de la variable que tengo aquí. Perfecto. Ahora, voy a crear un método estático que sea tipo phone_number y le voy a poner que sea create y le voy a poner que este recibe en su parámetro un value y haré lo siguiente. Le diré si este string es nulo o vacío, que lo que haga es retornar un nulo. ¿Ok? No va a retornar lo que sería el número de teléfono. Y lo siguiente que le diré es que si el phone_number regex no hace match con el valor que yo traigo, o sea, no cumple esa expresión regular, bien, vuelva a nulo. ¿Ok? De hecho, aquí podría ahorrarme un par de líneas y hacerle un OR. Muy bien. Que si este o este no se cumplen, que devuelva nulo. Muy bien. También podemos hacer otro. Podemos aquí agruparlo y decirle que si el value en el length es diferente del default value length que yo he declarado, también retorne nulo. Entonces tengo tres reglas. Que si viene vacío o nulo, que si no cumple el patrón que yo le estoy poniendo y que si tampoco es diferente a la longitud por default que yo estoy definiendo. Si todo eso no se llega a cumplir, o sea que si es un número de teléfono válido, yo voy a regresar un objeto tipo phone_number. ¿Para qué me sirve al final de esto? Ya lo expliqué teóricamente, pero si todavía no logramos comprender, vamos a esperar el siguiente video cuando estemos creando nuestra entidad aggregate root de customers. Vamos a crear un CRUD de customers porque en el contexto, en dominios, vamos a crear un dominio para manejar nuestros clientes. Así que pendiente del siguiente video y llévate la conceptualización de objetos valor de este. Así que es un gusto y continúa viendo esta serie de tutoriales para ver cómo es una Clean Architecture con .NET 7 orientada a DDD.